¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto darles la bienvenida a otra actividad de la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual que organiza la Universidad Veracruzana. Esta feria de manera particular tiene una relación con editoriales de América Latina y del Caribe. Y nos da mucho gusto darle la bienvenida hoy a Perú. Nos vamos a enlazar hasta Perú con los compañeros de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, que además nos van a presentar un par de tomos de un libro, de un tema de un libro que tiene que ver con algo que pareciera tan sencillo, tan divertido como el deporte. Pero ¿cuántas implicaciones tiene alrededor del deporte a partir de ello? Nosotros sabemos que disfrutamos el deporte, ya sea jugándolo en el barrio, en las canchas de los lugares donde vamos a jugar, o bien vamos a los estadios, o bien lo disfrutamos desde nuestras casas, viéndolo por la pantalla. Pero el deporte es todo un mundo y tiene un complejo alrededor de todo ello que es digno pues de estudio, y por eso estos libros se llaman Juegos Políticos, el deporte y las pugnas que mueven al mundo. Son 2 tomos y es de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Le damos la bienvenida aquí a la Filo Virtual a Miguel Saravia, director de Gestión de Conocimiento de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, así como también a María José Castro, periodista y docente también de esta universidad. También le damos la bienvenida a Quique Lahoz, periodista peruano, y a Bruno Rivas Frías, quien va a estar moderando, todos ellos allá en Lima, Perú. Y le damos también la bienvenida a nuestro director de la editorial de la Universidad Veracruzana, Edgar García Valencia, a quien le cedo la imagen y la voz. Adelante, Edgar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Es un gusto saludarlos y bueno, enlazarnos con los colegas peruanos quien han tenido una presencia en esta Feria Internacional del Libro Universitario. Justo por eso, para hacerla internacional y para hacerla universitaria, es que tenemos la presencia de estos fondos editoriales que a partir de la relación con la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, EULAC, a la cual es una asociación de asociaciones a la cual pertenece Perú, y gracias a ello es que están nuestros colegas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas acompañándonos esta tarde. Les doy la bienvenida, les agradezco su presencia para esta presentación de este libro y les cedo la palabra a Miguel Saravia, que nos hablará un poco del fondo editorial antes de pasar directamente a la presentación. Muchas gracias, Edgar, y muchas gracias por esta invitación para nosotros desde la editorial de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Es un placer poder cruzar las fronteras y compartir con todos y todas ustedes el esforzado trabajo que nuestros colegas docentes e investigadores han realizado. Este es un libro, como seguro lo van a poder descubrir ustedes mismos a lo largo de la conversación que vamos a tener esta tarde, llena un vacío importante en el campo de la literatura académica latinoamericana sobre el deporte. No voy a decirles más, creo que ellos se van a encargar de mostrarles por qué llena ese vacío. Quiero también aprovechar para agradecerle a Bruno Rivas, además uno de los 3 editores del libro, a María José Castro y Quique Lahoz, que son autores de ensayos. Los 3 nos van a acompañar esta noche y se han dado el tiempo para poder compartir desde sus miradas particulares cómo entienden esta vinculación entre el deporte y los sucesos históricos, culturales, sociales que han impactado nuestra sociedad. No quiero dejar de mencionar y de agradecer a la Universidad Veracruzana, en persona a Edgar García como director del Fondo Editorial, por darnos esta oportunidad de estar aquí presentes en la Feria Internacional del Libro Universitario Virtual. Quiero también agradecer desde ya a todas las personas que desde sus conexiones de Internet nos van a acompañar en el diálogo de esta noche. Espero sinceramente que el diálogo les resulte significante. Muchas gracias. Bueno, pues comenzamos la presentación. Entonces le cedemos el micrófono a Bruno Rivas. Adelante, Bruno. Gracias, Edgar. Muchas gracias, Miguel, por las palabras para con nosotros, los autores de esta publicación.
en esta presentación quería yo más bien plantear un diálogo con dos de los autores de Juegos Políticos, El deporte y las pugnas que mueven al mundo, que son María José Castro Bernardini y Quique Lahoz. La idea va a ser entonces poder conversar sobre la publicación en general y sobre sus artículos también en particular. Pero quisiera empezar esta conversación hablando un poco justamente de lo que planteaba Miguel sobre la importancia de este libro para el campo del estudio académico, ¿no? Juegos Políticos, el deporte y las pugnas que mueven al mundo es efectivamente una obra realizada en 2 tomos, en la cual han participado 18 autores y autoras, buscando hacer la relación entre 2 temas que generalmente para el gran público no tienen mucho en común, o se piensa que no tienen mucho en común, que son el deporte y la política. Sin embargo, si hacemos una mirada histórica a la evolución del deporte, más que nada el deporte moderno, vamos a poder encontrar que efectivamente el deporte ha sido instrumentalizado políticamente por varios regímenes. Pero no solamente vamos a encontrarnos con que se ha dado una instrumentalización política, sino que también podemos ver al deporte desde otros fenómenos culturales y políticos, como puede ser el deporte, pero puede ser el género, como puede ser el racismo, como puede ser la inclusión, ¿no? En diferentes niveles. Es por eso que cuando se gestó este libro, ¿no? Que inicialmente estaba pensado en un solo tomo, ¿no? A medida que fue avanzando, fue construyéndose hasta llegar, ¿no? A estos 2 tomos que están articulados en base a 5 grandes temas. El primer tema mira, ¿no? La construcción geopolítica del deporte, ¿no? Con artículos dedicados, por ejemplo, al análisis de cómo el deporte ha sido usado por regímenes como el nazi o cómo fue utilizado durante la Guerra Fría, pero también miradas desde, por ejemplo, el uso que se ha dado durante los Juegos Panamericanos, desde la óptica de la religión, ¿no? Cómo la religión también influye en los fenómenos deportivos, o la misma ética. Una segunda unidad de estos libros está dedicada también a las industrias culturales, ¿no? Ver cómo en películas, ¿no? O en narraciones deportivas hay una construcción de la identidad, hay una construcción de las nacionalidades del Estado, ¿no? Que finalmente también son una construcción política, ¿no? O un artículo que puso su mirada en cómo hoy en día los juegos, los eSports, ¿no? Se han transformado también en un deporte más, y cómo también están siendo instrumentalizados políticamente por algunos agentes. Eso en cuanto al primer tomo. En cuanto al segundo tomo, del cual tenemos 2 autores, Quique y Majo, vamos a encontrarnos también con 3 unidades. La primera unidad dedicada al tema de la inclusión, ¿no? Tanto de las personas con discapacidad como de los grupos marginados socialmente, como el deporte ha sido una puerta para visibilizar a estos grupos, ¿no? De personas que han sufrido durante mucho tiempo la falta de acceso a ciertos derechos. Luego, la segunda unidad está vinculada al tema del racismo y protesta, ¿no? Cómo muchos deportistas se han terminado transformando en agentes, ¿no? Contra el racismo, ¿no? Cómo han utilizado las plataformas deportivas para salir en la lucha contra la discriminación. Y finalmente, la última unidad está dirigida al enfoque de género y deporte, ¿no? Allí justamente tenemos a Majo como una de las representantes de esa unidad, en la cual vamos a ver cómo las brechas de género, las desigualdades de género han estado también presentes en el deporte, mostrando las desigualdades de la sociedad, ¿no? Tanto limitando la participación de las mujeres como de los grupos LGTBI. Bien, antes de empezar la conversación con Majo, también quería hablar un poco sobre la génesis de este libro. Este libro nace como una búsqueda de Jorge Illa, ¿no? Uno de los editores de esta publicación, de tener, ¿no? una publicación para el curso de Deporte y Política que se brinda en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Sin embargo, el proyecto escaló y está hoy en día va más allá, ¿no? de
de las clases universitarias. Buscamos que este libro llegue, ¿no?, a la mayor cantidad de público posible, por eso estamos también en esta feria. Jorge Illa dio, digamos, la génesis del libro, ¿no?, y por eso le estamos muy agradecidos. Luego se sumó Óscar Sánchez, el segundo editor, ¿no?, para justamente buscar, ¿no?, generar esta gran obra, y yo fui el último editor que se sumó a este esfuerzo. Tampoco quiero dejar de nombrar a los 18 autores y autoras, no los puedo nombrar a todos porque me daría mucho tiempo, pero agradecerles también por haber contribuido a la generación de este libro. Y bien, con eso quería culminar la presentación general del libro y más bien quería empezar el diálogo con María José Castro Bernardini. María José es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Lima y es magíster en Sociología con mención en Desarrollo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, es máster en Docencia por la Universidad Andrés Bello. Ella es docente en las carreras de Traducción e Interpretación Profesional, Publicidad y Diseño Profesional Gráfico en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Además, ha ejercido la docencia también en la Universidad de Lima y en la Escuela de Bellas Artes. Es ilustradora del libro No quiero ser una cifra, Historia de una relación violenta, de Gabriela Ferrucci, y coautora de Reinventándonos, los retos de la COVID y la nueva normalidad. Ella ha participado en este libro, ¿no?, con uno de los artículos dedicados a género, ¿no?, que es Nuestra sangre invisible. Y bueno, quería empezar, ¿no?, la conversa con Majo justamente preguntándole cómo es que surge esta idea, ¿no?, de escribir un texto dedicado a la menstruación y al deporte, un texto, un tema que no se suele tocar, ¿no?, y que, como indica muy bien tu título, suele ser invisible. ¿Qué nos puedes contar sobre ello, Majo? ¿Qué tal, Bruno? Buenas tardes a ti, buenas tardes a todos y a todas las que nos acompañan. Es en verdad un gusto poder estar conectados en estas circunstancias extrañas y pese a la distancia. Es un gusto. Bueno, hoy día he pensado mucho en eso, ¿sabes? He pensado mucho en cómo surge el tema, porque en realidad, y me remonto a hace un montón de años, cuando fueron las Olimpiadas de Río. Estaba viendo estos pequeños clips que hay cada cierta competencia y demás, y recuerdo mucho un reportaje sobre atletas y menstruación. Y lo vi, y vi sobre todo el caso de algunas nadadoras chinas que habían tenido dificultades en su competición, que sentían que no habían rendido como lo hubieran querido hacer y demás. Yo no era una niña para nada, es más, ya era profesora universitaria, y fue como, ¿por qué nunca he pensado en eso? O sea, yo, persona menstruante, ¿por qué nunca he pensado o se me ha ocurrido problematizar cómo será para las atletas competir y tomar en cuenta su ciclo menstrual, ¿no? Y ahí surge un poco esta idea que luego se va un poco materializando en clase, y que finalmente se ve plasmado en este artículo y que tiene como varios elementos, ¿no? Lo primero, y menciono esto de cómo no se me ocurrió, yo titulo el texto Nuestra sangre invisible y para mí misma era invisible este tema, lo cual parece extraño, pero es un tema que está muy en el espacio privado, ¿no? Entonces, uno de los objetivos del texto es conversar sobre el tema de la menstruación y bueno, vaya que lo estamos haciendo. Estoy viendo, digamos, todos los que estamos aquí hablando de deporte y que el primer tema sea sobre deporte y menstruación me parece interesante justamente por ello, problematizarlo, sacarlo de ese espacio de tu familia, tus amigas, sobre algunas complicidades básicas y pensar en lo importante que es trabajarlo en el entorno público y en el entorno deportivo, ¿no? Entonces ahí comienzo a buscar información sobre esto y me doy cuenta un poco, no es tan fácil buscar información sobre ello y voy encontrando un poco de información de cómo, digamos, ciertas organizaciones a nivel de federaciones, a nivel de clubes y demás, trabajan el tema de la menstruación, pero también como un tema invisible, ¿no? Para tratar de retrasarla o para tratar de que no coincida con la competición de las atletas,
¿no? Dejando en algunos casos la salud reproductiva de estas personas menstruantes en algunas dificultades después, ¿no es cierto? Problemas que tienen que ver con la fertilidad, o en algunos casos también, si es que coincide la menstruación con la competición, puede haber en algunas, porque no es en todos los casos, la sensación de que no se está llegando a los objetivos que se quería, ¿no? Entonces, el artículo comienza a gestarse, comienza a pensarlo con las dificultades que pueden tener las mujeres o las personas menstruantes con respecto a la menstruación. Pero buscando información, encuentro también que para algunos deportistas no es un problema o no es una dificultad, sino puede ser, al normalizarlo, es parte de su vida cíclica, es parte de lo que viven, y puede ser no perjudicial, sino no potenciar tampoco su competición, pero no afectarlo para nada. Entonces ahí yo misma me veo sorprendida, porque empecé como, acá puede haber alguna dificultad, y luego es, no, María José, puedes seguir aprendiendo sobre tu propia menstruación y sobre la propia menstruación de otras personas que compiten, y que también pueden buscar el espacio deportivo como un espacio de visibilización, ¿no? Como de hecho se trata en algún caso, en alguna maratón, ¿no es cierto? Como estamos aquí, menstruamos, y el caso de una deportista de una maratonista puntualmente, en la Maratón de Londres, que corre dejando que se note, digamos, la sangre que brota por ella, ¿no? Eso está aquí. Entonces, el artículo no tiene más o menos objetivo que conversar sobre el tema, ¿no? Y quizás dejar de pensar, eso lo quería plantear para la siguiente conversa, pero lo dejo ahí como puntito, dejar de pensar en el deporte como aquel espacio que comparte un solo tipo de cuerpo, y en este caso el cuerpo masculino, ¿no? Que es un poco lo que está detrás, que es un cuerpo que no menstrua, ¿no? Entonces, son muchas cosas que podría comentar, pero no quisiera dejar de que Quique está aquí también con su artículo y demás. Por ahí va un poco. Sí, perfecto. Justamente vamos a retomar el tema de género más adelante con Majo, pero justamente quería continuar las presentaciones. Ahora le toca el turno a Quique. Quique Lahoz es autor del libro El Checho Ibarra, Prehistoria de un goleador, coautor de Benditos, 13 historias no aptas para incrédulos, y editor de Largo Aliento, Sudores y mitos y héroes del fundismo huanca. Es periodista de la agencia France Press y fundador de la revista digital Sudor. Formado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, realizó estudios de posgrado en Argentina y colaboró para medios como Clarín, El Comercio y DirecTV Sports. Tras realizar el diplomado de escritura de no ficción por la Universidad Alberto Hurtado de Chile, actualmente cursa el máster en innovación en periodismo de la Universidad Miguel Hernández de Elche, España. Bien, como les indicaba, Quique ha participado también del segundo tomo de esta obra, con el artículo Ni víctimas ni héroes, hacia una inclusión de los deportistas con discapacidad desde el periodismo narrativo, ¿no? Un tema que él conoce bien porque es quizás uno de los mejores, bueno, es uno de los mejores cronistas deportivos que hay actualmente en el Perú. Y al igual que Majo, quisiera, Quique, que nos contaras, ¿no?, cómo es que surge esta idea, ¿no?, de pensar, ¿no?, en el periodismo narrativo como un instrumento de inclusión, ¿no?, de las personas con discapacidad. Cuéntanos un poco de la gestación de este artículo. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por las generosas palabras, Bruno, como siempre. Es más, le agradezco a Bruno también por haberme invitado a participar de este libro. A ver, vamos por partes. Yo debo reconocer que en realidad no soy un erudito, un especialista en el tema, ¿no? En inclusión, digamos, social. Pero lo que hice fue, digamos, un poco a partir de la curiosidad como periodista, como reportero, indagar sobre este tema, ¿no? Hacerme una serie de preguntas, al igual que Majo, ¿no?, con respecto al tema de los cuerpos femeninos. A mí me planteé muchas preguntas acerca del cuerpo de la persona con discapacidad, ¿no? Y creo que a partir de esas preguntas surge este artículo, ¿no? Y que me ha permitido bucear en una temática que ha sido, digamos,
tratada por mí como reportero deportivo en su momento, en diarios deportivos, pero que conforme uno va introduciéndose en la materia, uno mismo como periodista deportivo debe ir reconociendo de que no hay un conocimiento, digamos, detallado, a profundidad de esto, que en la prensa deportiva casi no existe, ¿no? A lo largo del artículo, además de hacer digamos, una revisión de los conceptos esenciales sobre la inclusión de la discapacidad, cómo está representado también en los medios deportivos en general, también lo que yo traté de hacer fue una especie de ensayo, ¿no? Traté de revisar una serie de artículos que se publicaron a raíz de los Juegos Panamericanos o Parapanamericanos que se realizaron en Lima en el 2019 y encontré también, o sea, confirmé que evidentemente hubo un incremento significativo de la cobertura de estos deportistas o paradeportistas en los medios informativos, pero a la vez también queda la sensación de que todavía hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Porque cuando hablamos de discapacidad, lastimosamente hay conceptos que están todavía en construcción, lo diría así, ¿no? Y cuando hago un poco el repaso del artículo de cómo han ido evolucionando estos conceptos, nos encontramos con palabras como anormalidad, subnormalidad, ¿no? Que hace décadas atrás eran conceptos que eran válidos, que eran utilizados incluso desde las instituciones, ¿no? Y cómo eso ha ido quedando un poco relegado, pero a la vez vemos que estos conceptos todavía aún persisten, ¿no? Persisten en esta, digamos, exclusión que se le da a la población con discapacidad. Incluso al utilizar esta palabra que yo cuestiono, incluso en el artículo, estamos también todavía excluyendo a este segmento de la población. Al llamarlos discapacitados, estamos todavía haciendo una distinción con respecto a ellos. Y yo, por ejemplo, encontraba también en el artículo otro de los artículos del libro, también este cuestionamiento a conceptos que todavía están, digamos, que todavía no encuentran, que no son, digamos, los correctos para poder describirlos, ¿no? Entonces, yo siento que ha sido un ejercicio bastante valioso para mí mismo y que a la vez ha permitido que a través de este artículo pueda expresar un poco sobre cómo la discapacidad y el deporte son, digamos, temas todavía no del todo bien abordados, pero que recientes competiciones y el interés creciente de algún sector de la prensa están haciendo de que entren un poco en la discusión, ¿no? Yo también me sumo un poco a lo que menciona Majo con respecto a cómo esto genera nuevos espacios de diálogo, ¿no? De cómo se visibilizan temas, así como el tema de la menstruación ha estado siempre ahí para los periodistas deportivos y aún estando presente y aún en conversaciones, digamos, privadas con los protagonistas del deporte, no lo hemos tocado, no lo hemos abordado a profundidad y lo mismo ocurre con la discapacidad, ¿no? Es un tema todavía invisibilizado hasta cierto punto, pero creo que a partir de estas publicaciones como la que han emprendido desde la UPC, es la oportunidad para justamente cuestionar conceptos que han estado, digamos, institucionalizados hasta el día de hoy y cómo a partir de esta revisión podemos pensar en una verdadera integración. Yo rescato una mirada. Se piensa mucho la discapacidad desde la ética de la igualdad, ¿no? Y yo creo que ese enfoque se está cuestionando también últimamente, y yo creo que pensaría más bien desde una ética de la diversidad, ¿no? Y ahí no solamente tiene que ver esta idea de la inclusión de las personas con discapacidad, sino tiene que ver también con la inclusión de las mujeres, de la población afroperuana en el caso del Perú, y de todas estas, digamos, poblaciones diversas que comprenden una sociedad. Y yo creo que pensar el deporte no solamente desde un cuerpo masculino, ¿no? Pensar el deporte de un cuerpo diverso, ¿no? Y hay cuerpos diversos que conforman esta práctica, que ya de por sí, digamos, es difícil el abordaje, y eso yo también lo admito como periodista deportivo que soy, que solemos centrarnos mucho en el deporte, primero que en el fútbol, luego en el deporte, en el fútbol, pero desde la parte más profesional, ¿no? Desde la óptica del espectáculo, ¿no? Entonces, veamos que todavía la visión está muy recortada a esa porción de lo que significa hablar de deporte y sociedad y política, ¿no? Todavía estamos muy limitados en ese espacio, entonces todavía queda mucho por discutir y creo que este libro
yo lo saludo porque además me he enterado de muchas cosas a partir de estos artículos. Lo saludo porque estamos ampliando un poco el lente, mirando otros enfoques, otros campos que han estado durante muchos años, eh, digamos, escondidos en las sombras, pero que por más que han estado escondidos en las sombras, existen, conviven y son lo que finalmente hacen de que una sociedad sea diversa, ¿no? Muchas gracias, Quique. Sigamos entonces conversando con Majo. Por ejemplo, uno de los, ahora que yo justamente vengo de una clase del curso de Deporte y Política, el curso del cual este libro ahora se ha vuelto base, y una de las preguntas que me acuerdo del ciclo es, ¿qué tendría que ver el género, ¿no? O qué hace aquí el género cuando hablamos de deporte y de política, ¿no? Y obviamente, si vemos el tema del género, lo reconocemos, estamos hablando de las desigualdades de género que tenían o tienen una base política, ¿no? Finalmente, las sociedades se han construido, o la gran mayoría, en base a estructuras patriarcales, ¿no? Pero no quiero, bueno, más bien quiero darle la voz ahora a Majo, que es especialista en ese tema, muy conocedora, activista, cuando la presentaba, hablaba de su participación muy importante como ilustradora de un libro bastante poderoso, ¿no? En el mensaje feminista. Un saludo para Gabriela Ferrucci por eso. Y quisiera, Majo, que nos hablaras un poco de cómo podemos ubicar entonces al género en este espacio entre, nuevamente, dos caminos que muchas veces se ven abiertos o no muy cercanos, como son el deporte y la política. ¿Dónde ubicamos el género en esta relación? Uy, Bruno, una pregunta que podríamos responder, pelear, discutir. Quizás algunos digan, ya dejo de ver esta presentación en este mismo instante. Complejo, ¿no? Pero quizás podemos volver a algo que decía Kike hace un rato, ¿no? A ver, estamos hablando de deporte, estamos hablando de algo que se juega. Quizás la pregunta podría ser, ¿quiénes estamos invitados a ese juego o a esos juegos? ¿Y en qué condiciones podemos jugar? Y para que podamos jugar, quizás, volviendo a lo que decía Quique del reconocimiento de la diferencia, habrá que ver cuál es la potencialidad de algunos, las características de otras, y diversos temas, y toda esta diversidad. A mí hay un punto que me interesa, que es el tema del cuerpo, ¿no es cierto? Estos invitados y estas invitadas y estas invitadas al juego tienen cuerpos distintos y diversos, y tienen distintas y diversas formas de ocultarlo, de llevarlo, de habitarlo, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos de deporte, que justamente tiene que ver con, a ver, quiénes pueden ser más fuertes, más resistentes, estamos hablando del cuerpo, porque hay un cuerpo que es el cuerpo modelo, que es el cuerpo hegemónico, que además es el cuerpo masculino, ¿no es cierto? Por ejemplo, buscando mucha información, a ver, en selecciones de fútbol femenino, encontraba que muchos entrenadores son hombres. Y eso no es que por eso no van a entender la menstruación, no es una cosa así, ¿no? Pero lamentablemente, como hay poca información, se sabe poco, lo que se le exige a las jugadoras es cuestiones que a veces no van relacionadas con este proceso cíclico que tenemos las personas que menstruamos durante, y que no tiene que ver con los días puntuales de la menstruación. Entonces, ahí partimos, Bruno, de una cosa como muy puntual y muy pequeñita. Entonces, la pregunta podría ser, ¿en qué lugar está el género o por qué no está el género en la discusión a veces en torno al deporte, ¿no? Si somos, y ahí, por ejemplo, estos, digamos, dos personas además que aprecio mucho y que acompañan esta sección del libro, podemos encontrarlo en distintos puntos, ¿no? Por ejemplo, Brenda Galagarza trabaja un artículo bien interesante sobre un deporte, además que ama con pasión y locura, como es el tenis, con el caso de Serena Williams. A ver, ¿qué otros referentes, qué otras voces y qué demandas están
aparece en otros deportes y qué demandas femeninas pueden estar ahí, ¿no? Y el caso de Iván Villanueva, que trabaja del fútbol y superhéroes, episodios del reencuentro de un niño recordado. Pensemos en la forma en la que la masculinidad en muchos espacios, y quizás en muchos espacios de Latinoamérica, se funda sobre el jugar fútbol. ¿Y qué pasa con los hombres que no les gusta jugar fútbol? Y pensando, por ejemplo, en el mes del orgullo, ¿y qué pasa con los hombres que no son heterosexuales, que no se ven representados en esas formas de masculinidad, ¿no? Por ejemplo, en el colegio, yo estaba en un colegio mixto y mi colegio era una cancha de fútbol. O sea, para cruzar en el recreo eso era peor que cruzar la pista sin semáforos y con más carros del mundo. O sea, era tomar, ¿no? Las chicas estábamos relegadas a espacios de sentadas, ¿no? Porque pelotazos, los más dolorosos son en la cara y en la barriga. Entonces, ¿y qué pasa? Y todos los chicos tenían que estar jugando ahí. ¿Qué pasaba con otros tipos de masculinidad? ¿No? Entonces, el deporte tiene que ver con cómo jugamos, qué jugamos, cómo nos representamos, y finalmente cómo convivimos. Y ahí están nuestros cuerpos, está nuestra forma de ver el mundo y nuestra forma de convivir. Hay mucho a partir del deporte. Quizás el deporte puede ser un pretexto y un punto inicial para trabajar con un montón de cosas. Como decía aquí, que este libro es una apuesta por ella y en realidad preguntémonos a qué estamos jugando, quiénes estamos invitados a ello y qué reglas tenemos para hacerlo, ¿no? Por ahí iría un poco. Y justamente quizás a preguntarnos quiénes hicieron las reglas y durante cuánto tiempo, ¿no? Justamente, bueno, para seguir entonces con la conversa, ahora sigo con Quique, ¿no? Quique nos decía hace un segundo que él no era especialista en temas de inclusión, ¿no? Pero, sin embargo, su texto toca, ¿no? O está dentro, ¿no? De una sección que es muy interesante porque nos hace ver cómo el deporte también ha sido un espacio para reconocer a grupos humanos que no tenían acceso a ciertos derechos, ¿no? Por un lado, por ejemplo, los discapacitados o las personas con discapacidad, perdón, ya la fregué, las personas con discapacidad, no podían practicar deporte, ¿no? Habían sido relegados, ¿no? Por tener algún tipo de discapacidad, ¿no? Y les costó mucho, por ejemplo, llegar a participar en Juegos Paralímpicos o que los Juegos Paralímpicos fueran reconocidos al mismo nivel que unos Juegos Olímpicos. Asimismo, también grupos humanos con bajos recursos han encontrado, ¿no? En el deporte una oportunidad de ser integrados en la comunidad. ¿Qué nos puedes decir, Quique, tú que has dirigido una revista como Sudor, en la cual yo recuerdo que tenías mucho interés en poner en agenda deportiva también el tema de el papel de la mujer o el tema de la discriminación contra la población afrodescendiente, ¿no? La mirada, ¿no? A la inclusión en el deporte y el poder político que podemos encontrar en él. Gracias, Bruno. Y esto que te ha pasado a ti, le pasa a todo el mundo. O sea, es difícil a veces utilizar los conceptos correctos, porque como repito, seguimos todavía buscando el más adecuado, ¿no? Incluso cuando hablamos de las personas con discapacidad, como les decía, hay un reconocimiento obviamente de estos derechos que ellos, como una población históricamente, digamos, excluida, ¿no? Tratamos de reivindicar, pero en ese camino a veces también cometemos, sin quererlo, ¿no? Seguimos excluyéndolos de algún modo, ¿no? Yo quería un poco dimensionar también a la población de personas con discapacidad, porque a veces pareciera que son un grupo muy pequeño, muy minoritario, ¿no? Casi inexistente, ¿no? Y en realidad estamos hablando del 15% de la población mundial que tiene algún tipo de discapacidad, ¿no? En el Perú es alrededor del 10%, entonces, y hay diversos tipos de discapacidad. Y un poco respondiendo a tu pregunta, Bruno, yo creo que el interés, más que interés, es un deber. O sea, y yo creo que como periodistas, los que somos periodistas, tenemos el deber de tener, o digamos,
de mostrar una realidad diversa, compleja, contradictoria, y ahí están estas poblaciones. Y no hay que pensar también en la población con discapacidad como la persona que no tiene un brazo o que no puede hablar, sino que hay diferentes tipos de discapacidad que incluso hay, digamos, las personas ancianas, cuando llegan a la tercera edad, comienzan a perder la audición, producto de justamente del paso de los años. Entonces hay una serie de gamas dentro de esta población, y yo creo que los periodistas tenemos el deber, como les decía, de poder hablar de estos temas. Y de Sudor lo hicimos básicamente porque creemos de que hay la obligación de poder un poco compensar la cobertura habitualmente sesgada de parte de los medios a favor de algunas disciplinas, a favor del deporte mucho más, digamos, ligado al espectáculo. Entonces, me parece que pensar a la discapacidad con el deporte, a mí me ha permitido por lo menos indagar un poco más. Como tú bien decías, hemos hecho una cobertura un poco más empírica, ¿no? Hemos tratado de buscar casos, plantearlos, destacar esto. Pero hay algo que nos ha ocurrido incluso en la cobertura, y yo lo revisaba a propósito de este artículo, Bruno, me pareció algo muy chistoso, que es que este enfoque clásico de las personas con discapacidad en los medios, que yo valoro que toquen estos temas, y yo me incluyo incluso como periodista en esta cobertura, de tratar de destacarlos, pero a veces hay una mirada de conmiseración. O sea, esta idea de pensarlos como héroes, ¿no? Que por lograr un triunfo, una medalla, un reconocimiento deportivo, son más que lo normal. O sea, cuando en realidad me vuelve esta reflexión que también hacía Majo acerca del conocimiento del propio cuerpo también. Yo siento, y esto ya lo digo más un poco desde la percepción y no tanto desde el conocimiento académico, es que pensamos esos cuerpos desde nuestros cuerpos. O sea, pensamos a la persona con discapacidad como alguien que logra un doble esfuerzo porque creemos que nosotros no podríamos hacerlo. Pero tenemos que pensarlo desde cómo una persona con discapacidad vive su propio cuerpo y cómo construye su identidad y su día a día desde lo que le ha tocado experimentar, ¿no? Entonces, si no entendemos eso, entonces, y ahí sí creo, y disculpen que hable un poco como en borrador, pero sí creo que es necesario de que la visión de los periodistas, que somos, digamos, los responsables de mostrar esta realidad, si no cambia también esta visión, va a ser muy difícil, vamos a simplificar la idea de las personas con discapacidad, porque no entendemos esta diferencia de origen, digamos, no la entendemos. Entonces vamos a seguir repitiendo el error que se cometió y que lo revisé en el artículo, de mostrarlos como héroes, mostrarlos como, digamos, como estos personajes que son capaces de superar sus propias limitaciones, ¿no? Entonces, ese discurso chato, simplón, ¿no? Sin matices, no le hace bien justamente a esta idea de querer insertarlos, de querer, digamos, integrarlos a una sociedad. E incluso también yo mismo acá me corrijo porque no deberíamos pensar en integrarlos, deberíamos pensar que ya están integrados y simplemente tratar de entender sus necesidades, ¿no? Entonces, siento que es un camino complejo en el caso de la discapacidad puntualmente porque todo el tiempo estamos todavía corrigiendo, ¿no? Cómo es la manera correcta de poder convivir en la diversidad, ¿no? Entonces, siento que tal vez esta es una oportunidad para comenzar a tocar un tema y de profundidad, y repito, yo no soy un especialista, me intereso en el tema, gracias a ustedes me interesé mucho más y exploré, pero siento que aún falta mucho más por indagar y por cuestionarnos, porque no hay nada, digamos, establecido, ¿no? Muchas gracias, Quique. Hay varias cosas que pensar sobre desde el género, desde la discapacidad y quizás desde el cuerpo, ¿no? Ahora vamos a cambiar un poquito los papeles porque Bruno, aparte de editor junto con Jorge Illa y con Óscar Sánchez, también tiene un artículo bastante interesante sobre industrias culturales, pero me voy a dar la licencia también de presentar un poco a Bruno para que se sepa un poco las cosas interesantes que hace. Bruno es periodista por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
además es magíster en estudios culturales también por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en escritura creativa en español de la Universidad de Salamanca, es docente de la Universidad de Ciencias Peruana de Ciencias Aplicadas en Humanidades, y además es docente de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la PUC. Es autora además de guía política del Mundial de Fútbol Rusia 2018. A Bruno siempre le ha interesado el tema del deporte, ahí podemos verlo. Y además es compilador de Reinventándonos, los retos de la COVID-19 y la nueva normalidad, y coautor de La inevitable globalización, enfoque cultural económico del escenario mundial, y de Oscura globalización, que también salió el año pasado. Y ahí pensaba un poquito, Bruno, en tu artículo sobre industrias culturales. Podemos hablar de cuerpo a partir de deporte, podemos hablar de discapacidad, podemos hablar de temas vinculados con discriminación y con inclusión, y también podemos hablar sobre industrias culturales. Tú tienes varios artículos sobre este tema vinculados con pandemia, vinculados con deporte, y ahí te vuelvo a esa pregunta que tú me hacías, ¿no? ¿Y cómo así, o cómo se puede vincular el tema de las industrias culturales y el deporte? ¿Cómo podemos comenzar a trabajar en eso, Bruno? Bien, muchas gracias, Majo, por la presentación. Bien, este artículo nace, ¿no?, a partir de un interés personal, ¿no? Los que me conocen saben que yo soy un asiduo seguidor del cine, ¿no? Ahora, por ejemplo, estoy sufriendo mucho, no tantos motivos de sufrimiento, ha sido el no poder ir a una sala de cine, no ver películas en pantalla grande. Y a los peruanos sabemos que en los últimos 12 años, ¿no?, hubo un crecimiento de la industria del cine peruano. Un crecimiento por el cual una gran cantidad de películas empezaron a llegar a las salas, cosa que no pasaba hace 15 o hace 20 años. Pero lo que a mí me llamó la atención fue que dentro de esas películas exitosas empezaron a aparecer películas vinculadas al fútbol peruano, ¿no? Películas como Calichín, películas como 11 Machos, 1 y 2. Y yo digo eso porque el fútbol peruano, justamente en esos últimos 20 años, ¿no?, más, ¿no?, hay que recordar todo el tiempo que el Perú no fue al Mundial, era un deporte en el cual no éramos exitosos, y sin embargo nos daban, ¿no?, espacios como salir como películas, ¿no? ¿Por qué habían tantas películas de fútbol peruano? ¿O por qué surgieron esas películas de fútbol? ¿Y por qué eran tan exitosas si es que nos iba tan mal en el fútbol peruano? Y eso tiene que ver con que, pese a las derrotas, pese a los fracasos deportivos, ¿no?, la camiseta peruana, hoy en día la camiseta de la selección, es una imagen tan poderosa como la bandera del Perú, ¿no? Por algo hemos podido observar, y si regresamos a la política, ¿no?, una candidata la utilizó en su campaña durante la segunda vuelta, ¿no? Entonces, la idea de este artículo era reconocer cómo el fútbol peruano se ha vuelto una fuerte identidad profunda en nuestro país, ¿no? Cómo el fútbol peruano nos hace sentirnos de cierta manera. Y justamente a consecuencia de la clasificación del Perú al Mundial, es que se da, ¿no?, una serie de documentales planteando justamente un nuevo peruano, ¿no? Un peruano ya más comprometido con su país, ¿no? Un peruano emprendedor, ¿no? Un peruano joven y luchador, ¿no? Que contrastaba también con las elecciones anteriores, ¿no?, que no habían necesariamente llegado al Mundial, y que de alguna manera arrastraban, ¿no?, todo un pasado de corrupción, ¿no?, de todo un pasado de crisis económica, ¿no? Y justamente me pareció interesante poder recoger, ¿no?, esos mensajes que aparecían en las películas, de las muestras de cómo el deporte es un símbolo o es un mecanismo de creación de identidades, ¿no? Y más que nada el fútbol en nuestro país, ¿no? Porque el fútbol, para bien y para mal, sigue siendo el deporte rey, sigue siendo el deporte que jala multitudes, y sigue siendo el deporte que nos hace a nosotros reconocernos como peruanos, ¿no? Basta recordar que de las pocas veces que los peruanos cantamos el himno nacional es cuando el Perú juega un partido, ¿no?
Ese es de allí, ¿no? Donde sale esta idea, ¿no? De escribir este artículo e incluirlo, ¿no? Dentro del primer tomo de Juegos Políticos. Sí, yo quería aprovechar ahí para hacerte una consulta, Bruno. Justo leía tu artículo y me quedé pensando acerca de toda esta fiebre mundialista, ¿no? Que se vivió a partir del 2017 en adelante con la clasificación de Perú a Rusia 2018. Y recordé un artículo que justamente publicó un amigo mío, también creo que lo conoces, Ras León Arias, en la revista Sudor, acerca de cómo vivimos justamente esa, digamos, esa fiebre futbolera vinculada a una especie de renovación del orgullo nacional y de identidad nacional, ¿no? Cómo lo vivimos desde las zonas las zonas urbanas, ¿no? Desde las grandes ciudades, ¿no? Y yo siento que hay como una especie de vinculación con una lógica mucho más consumista incluso, ¿no? De cómo se piensa al ciudadano en las grandes ciudades como Lima. Y lo que hacía Ralph en este artículo era preguntarse cómo lo vive la gente en zonas rurales, ¿no? Por ejemplo, él estuvo de viaje en el Daten del Marañón, ¿no? Y a él le tocó vivir digamos, este vínculo con el fútbol, con la selección ganadora, ¿no? En una comunidad rural, ¿no? Y él explicaba en este artículo que es otro el acercamiento, ¿no? Incluso a esa idea de nación, a esa idea de orgullo nacional, es otra la aproximación. Entonces, yo no sé cuánto encontraste en digamos, en esta revisión de estas películas que están pensadas incluso para un público mucho más citadino, ¿no? Consumista. No sé si pudiste encontrar eso, no sé si exploraste tal vez en la presentación del guión, de la elección de los personajes, cómo estos, digamos, estos elementos también se ven presentes en alguna de estas cintas. Sí, me haces pensar, por ejemplo, me has hecho pensar en la película Calichín, ¿no? Calichín es una película que busca retratar al fútbol peruano y lo interesante es que lo retrata desde el interior, ¿no? La historia de Calichín es la historia de un futbolista peruano que había sido muy exitoso, ¿no? Que había llegado a jugar en Europa, ¿no? Pero como solía pasar con los jugadores peruanos de los 90, inicio de los 2000, le gana la cabeza, ¿no? Le gana la fiesta, ¿no? Le gana las mujeres y termina, ¿no? Termina siendo pues prácticamente un jugador casi retirado, ¿no? Al cual lo están desalojando de su casa, ¿no? Y cuya única escapatoria es ir a un club de provincia, ¿no? Entonces, lo interesante de esta película es que el fútbol peruano no se construye desde Lima, sino se construye de provincia, ¿no? Esta idea, ¿no? De que la informalidad del fútbol peruano es la informalidad, ¿no? Que se puede ver, por ejemplo, en la Copa Perú, ¿no? Que para el público mexicano es una copa de equipos distritales, ¿no? Regionales que van subiendo con el anhelo de llegar a primera división, ¿no? Entonces, es interesante esa mirada de no la ciudad, sino del mundo rural, ¿no? Mostrándolo como un espacio desorganizado, ¿no? Un espacio de segunda categoría, ¿no? Ahora, lo interesante también de esta película es que ese jugador capitalino, recién, ¿no? Al ir a provincia, ¿no? Encuentra lo que sería la ansiada calma, ¿no? Es allí donde se reconcilia con su hija, se reconcilia con la madre de su hija, de alguna manera, recupera, ¿no? La identidad, ¿no? Recupera las ganas de jugar, ¿no? Y encuentra lo que se llama, ¿no? Se transforma por fin en un padre, ¿no? Porque eso es lo que busco yo también plantear en este artículo, ¿no? Que los grandes problemas del fútbol peruano son explicados en las películas por el hecho de que no hay autoridades en nuestro país, ¿no? La ausencia de padres que pongan a los jugadores en vereda, ¿no? Por eso, por ejemplo, Ricardo Gareca es tan exitoso, porque es visto también como el padre que puso en vereda, ¿no? A un fútbol peruano descarrilado, ¿no? Que sabe cuándo resondrar, que sabe cuándo premiar, ¿no? Por algo se habla mucho de que Gareca es el padre, ¿no? De Cuevita, ¿no? Porque hay momentos en que lo castiga, momentos en que lo premia, ¿no? Entonces,
y que es una imagen también, ¿no?, de lo que es la sociedad peruana en general y la sociedad política, ¿no? Mucho se habla de la crisis, ¿no?, que vivimos constante por la ausencia, ¿no?, de verdaderos padres de la patria, ¿no? Los políticos son vistos como personajes que se pelean constantemente y que no piensan en el país, sino que piensan más bien en sus intereses, ¿no? Todo eso se puede observar, ¿no?, en las películas, y todo eso lo podemos, sobre el fútbol peruano, y también lo podemos extrapolar más allá del fútbol peruano, podemos hablar de la cultura peruana. Desde allí creo que no sé si he logrado responder tu pregunta, Quique, que me pusiste un poco en problemas, en realidad. Más bien nos quedan 10 minutos, habíamos dejado este espacio para ver si teníamos algunas preguntas del público. Particularmente no hay preguntas, sino saludos que mandan de manera personal. Miriam García Shaman, Jen, Gabriela Ferrucci Montoya, Gisela Hurtado Regalado, María Luisa Palacios McBride, Luisa Fernanda Arris Calderón, Janet Polo, Esteban Millán Pinzón, así como Andrea Gamonal Chávez y Diana Félix. Les mandan saludos y muchas felicitaciones por esta presentación. Regresamos con ustedes. Yo quería justamente valorar también el artículo de María Luisa Palacio, justo una de las que nos saluda, ¿no? Que también aborda el tema de la discapacidad, ¿no? Y no, en realidad, Bruno, no te quería meter en problemas, ¿no? Pero sí siento que es interesantísimo el desarrollo del artículo. A mí me gustó mucho porque además justo lo dices, el tema de esta figura paterna, ¿no?, que está presente, ¿no? Y cómo también a partir de esta idea digamos, del objeto, que es la camiseta, se abre una nueva era, digamos, de reivindicación de la identidad nacional, ¿no? Y cómo ahora, a propósito de las elecciones nacionales acá en el Perú para el público mexicano, cómo ese objeto ha entrado en cuestión, ¿no? Y cómo ahora se está disputando. O sea, cómo un objeto puede ser, digamos, espacio de disputa, ¿no?, al interior de un país, y cómo esto ha hecho de que la camiseta nacional, pues, para algunos esté manchada, ¿no? Entonces, no sé si por ahí podrías también desarrollar esa idea de la camiseta como este objeto que ahora, ¿no? Creo que el artículo tú lo escribiste claramente antes de esta situación, pero ahora yo no sé qué mirada tienes con respecto a la camiseta a partir de lo que ha sucedido en las últimas semanas. Sí, esto me da pie a hablar un poco, ¿no?, del primer tomo. Contigo, con Quique y con Majo dimos bastante espacio a poder hablar del segundo tomo al tocar los temas de inclusión, de género y de protesta y racismo, ¿no? El primer tomo es un tomo que está estructurado en dos partes, y la primera parte trata, digamos, de alguna manera lo que es más evidente, ¿no?, de los vínculos entre deporte y política, que es el tema geopolítico, la instrumentalización, ¿no? Si pensamos en la instrumentalización, podemos recordar muchos ejemplos, ¿no?, de regímenes que han utilizado el deporte con un objetivo claro, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo más saltante que es tocado, por ejemplo, en los artículos, ¿no?, de Ariel Segal y de Jaime Cordero, ¿no?, es cómo el régimen nazi, ¿no?, utilizó las Olimpiadas, ¿no?, o cómo Benito Mussolini utilizó los mundiales de fútbol para plantear, ¿no?, que su raza, entre comillas, porque sabemos que no existen las razas, ¿no?, o su pueblo eran superiores al resto, ¿no? Era aglutinar, ¿no?, a un equipo, bueno, a un pueblo o a un grupo humano en torno a una camiseta, ¿no?, como podía ser la Azzurri, ¿no?, italiana, o como podía ser, ¿no?, la blanca alemana, ¿no?, en honor justamente a la raza aria, ¿no? Lo mismo hemos podido encontrar en las últimas semanas en nuestro país, ¿no? La idea de aglutinar a un grupo, ¿no?, en torno a una camiseta, sabiendo, ¿no?, la fuerza, ¿no?, que tenía esa camiseta para un grupo poblacional, ¿no? La camiseta de la selección en los últimos años pasó de ser, ¿no?, una camiseta que, si bien queríamos, al mismo tiempo nos hacía sentir, ¿no?, nuestras tristezas, nuestros fracasos.
eso cambió, ¿no? Ahora uno cuando se pone la camiseta tiene el orgullo de haber ido a un mundial, ¿no? Tiene el orgullo de haber llegado a la final de la Copa América, tiene el orgullo de haber goleado, ¿no?, a nuestro clásico rival en la última Copa América. Entonces es un instrumento sumamente poderoso, ¿no?, al cual, ¿no?, muchos políticos van a buscar instrumentalizar, ¿no?, van a buscar sacarle el máximo provecho, ¿no? Entonces el primer tomo está vinculado a cómo, como les decía, ¿no?, diferentes regímenes políticos han sabido utilizar el deporte para ciertos beneficios, ¿no? De allí podemos pensar también en lo que pasó durante la Guerra Fría, ¿no?, y las competencias constantes entre la Unión Soviética por un lado y Estados Unidos por el otro, ¿no?, por la idea de mostrar cuál de las dos ideologías era superior, ¿no? Si ganaba el equipo de básquet soviético, era un punto, ¿no?, que se apuntaba por encima del régimen capitalista, ¿no? Mostrar que el hombre nuevo está por encima del resto, ¿no? Es ese camino el que vamos a poder encontrar en el primer tomo, y ya no solamente vinculado con lo geopolítico, también con el tema religioso. Hay un espacio también a pensar en la ética, ¿no?, donde tiene un artículo justamente otro de los editores, Óscar Sánchez. El tema religioso lo toca también Jorge Guilla, junto con Rocío Rebata, y esas son algunas de las ideas que podríamos encontrar en el primer y ya estamos llegando al final. Creo que Edgar quiere dar algunas palabras antes de despedirnos. Pues principalmente agradecer la presentación de este libro. Quiero recordarle a quienes nos están viendo y también a los que van a ver posteriormente esta presentación, que el libro está disponible hasta la siguiente semana en la página de la FILU. Lo pueden adquirir de manera digital. Pueden entrar a filu.v.mx y ahí pueden encontrar los 2 tomos de Juegos Políticos como una publicación de ebook. Creo que lo que han comentado esta tarde nuestros invitados ha sido, digamos, sorprendente. Digamos, nos han mostrado cómo algo que está quizá tan nuestro día a día como una actividad deportiva está atravesada por diversas masculinidades, feminismos, la visibilidad de ciertos grupos sociales, cuestiones políticas y geopolíticas, que realmente es por eso que uno entiende ahora por qué este libro son 2 volúmenes, porque realmente creo que la mirada que han puesto sobre este tema es muy abarcadora y que realmente creo que es un tema que da muchísimo por seguir estudiando y conociendo sobre él. Así que agradecemos la presencia de ustedes, agradecemos la presencia de Miguel Sarabia, también a quien enviamos un saludo, a todas las editoriales universitarias de Perú, y en especial a los de esta noche, que es la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, quienes son los editores de estos tomos, de esta obra de Juegos Políticos. Y lo que quiero es pues dar un agradecimiento a Bruno, a Quique y a Majo por su participación en la FILU. Así que le regreso los micrófonos a Germán. Si es que no hay alguna otra intervención por parte de Bruno, de Quique o de María. Agradecer nada más, muchas gracias por la oportunidad de haber participado en esta feria. He disfrutado mucho conversar con Majo y con Quique, y a ustedes, y también con ustedes, por haber estado mirándonos y comentándonos y agradeciéndonos. Me sumo a los agradecimientos a todos. Muchísimas Y a gracias. todas. Un gusto, sí. Muchas gracias. Pues muchas gracias a los compañeros de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, qué bueno que participaron aquí con nosotros. Y recuerden que la FILU virtual sigue
adelante y pueden vernos a través de Facebook Live, todas las actividades ahí están, igual como en YouTube, está en Filu Virtual, ahí pueden ver las presentaciones que hemos tenido. Y también los invitamos a que revisen la plataforma filu.v.mx, donde van a encontrar a los libros de las editoriales de América Latina y del Caribe, como las peruanas que hoy se presentaron. Pues muchas gracias, estamos en otro momento volviéndonos a encontrar. Hasta luego.